Bueno, buenas tardes. La presencia de cultivos de coca en áreas de interés especial es más o menos 1 de cada 3 hectáreas en el país está en áreas de interés ambiental. Y el cultivo de la coca, por ejemplo, para su uso para producir cocaína, no es solo ilegal, sino que en esa consecuencia es insostenible. La prioridad para el gobierno colombiano es encontrar alternativas de sustitución económica para estas economías campesinas, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que hoy se dedican a este cultivo ilegal dentro de las zonas de interés ambiental. Pasar de lo ilegal a lo legal, pero también de algo que no es sostenible a economías que sean sostenibles. Dichas alternativas tienen que ir en armonía con los derechos culturales, territoriales y económicos de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. De alguna manera, estos grupos son los eslabones más débiles de la cadena, son los más pobres dentro de los pobres en el resto de la ruralidad colombiana. Y en la práctica, los propósitos actuales de sustitución voluntaria en áreas de especial interés ambiental deben traducirse en intereses en lo que podemos hablar con ustedes como Unión Europea. Hay una serie de puntos. En primer lugar, garantizar derechos territoriales de acceso y uso de la tierra para las comunidades rurales, étnicas y campesinas involucradas en el cultivo de coca. El presidente, dentro de su campaña y en varias de las intervenciones, ha hablado de sustitución de tierras, es decir, hacer estrategias de reconversión productiva, sacándolas de estas zonas fuera de la frontera agrícola y trayéndolos a la frontera agrícola. Eso tiene que ver precisamente con todo el empeño de la reforma agraria en la que estamos empeñados para hacer en zonas, en territorios con vocación de producción agroindustrial, el fortalecimiento de esa economía campesina. Dichas estrategias no solo ofrecerán intervenciones integrales para las familias que subsisten hoy de los cultivos de uso ilícito o coca para cocaína, sino para todas las comunidades vecinas. La apuesta es la transformación de esos territorios. No obstante, hay que tener en cuenta que hay que hacer un reconocimiento a los derechos de uso y acceso a la tierra de buena parte de esta población, es decir, hay un grupo importante que tienen un arraigo sobre ese territorio. Históricamente, muchos casos, allí hay una ambivalencia histórica en Colombia, y es que la ley segunda de 1959, que es la que creó las zonas de interés ambiental, es previa a otra ley, que fue la ley de reforma agraria de baldíos, que fue más o menos 12 años posteriores. El mismo Estado estimuló la migración de campesinos a las zonas que años antes había declarado de preservación ambiental. Y esa gente tiene arraigo sobre el territorio, son perfectamente 3 generaciones en ese territorio y por ende hay que buscar otro tipo de alternativas. Por eso hay que mitigar el conflicto entre el uso y la vocación del suelo, promoviendo alternativas de sustitución de estas economías hoy ilegalizadas. Un elemento central para estas zonas es precisamente todo lo que tiene que ver con los negocios verdes o la bioeconomía, desde situaciones de los bonos de carbono que ya se nombraron, o, por ejemplo, explotación racional del bosque, aceites esenciales de plantas medicinales que preservan, y hay varias tipologías de lo que se necesita y por ende hay que garantizar el encuentro de mercados para ese tipo de alternativas.
Colombia tiene una prioridad, entonces, en la investigación y desarrollo de modelos integrales de producción y comercialización de bienes y servicios que consideren este tránsito de una economía conocida pero insostenible hacia una que sea, es insostenible pero es rentable dentro de lo ilícito, a una que sea lícita y sea sostenible. En este punto es útil conversar con ustedes en las experiencias que tiene la Unión Europea en la financiación de modelos e iniciativas económicas con enfoque territorial y de desarrollo alternativo en áreas ambientalmente estratégicas en Colombia y en otros países, lecciones aprendidas y retos particulares que puedan asociarse al caso colombiano. También herramientas de política pública que permitan el fortalecimiento institucional para el diseño y apropiación de estrategias, procesos, programas integrales para el tránsito a la implementación de modelos de bioeconomía y sostenibilidad ambiental con garantía de derechos. En el caso de comunidades que quieran aportar por esos usos alternativos de coca, es importante abordar temas como el fortalecimiento institucional para la implementación de los procesos y el procedimiento de investigación nombrado, y la investigación e innovación en sí sobre los usos alternativos con fines científicos, medicinales, terapéuticos e industriales de la hoja de coca como una alternativa de sustitución económica. Dejo ahí. Gracias.